Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que seguimos trabajando con el tema del modelamiento de las bases de datos, conociendo el modelo conceptual. Sabemos o hemos explicado por lo menos cómo se define una entidad con sus diversos atributos. Y una cosa que recomendamos aquí es que ustedes no sobrepoblen cuando hagan un modelo conceptual, no sobrepoblen de atributos, coloquen los atributos más relevantes, más importantes, aquellos que eventualmente permiten a alguien mirar el diagrama y entender qué es lo que hace una entidad, qué elementos tiene y cómo se relaciona con otra, ¿vale? Aquí nosotros hemos generado un diagrama en el que participan dos entidades, la entidad estudiante y la entidad de escuela. Pueden ustedes revisar el video anterior para poder, ¿no es cierto?, ver cómo se hizo esto, ¿ya? Y entonces nosotros dijimos que un estudiante estudia en la escuela y la escuela tiene o estudian muchos, o sea, estudian estudiantes, ¿ya? Antes de hablar de eso del muchos, quiero hablar así nomás. Pero también puede participar una tercera entidad y a esta interrelación le llamamos ternaria, porque tiene tres entidades, ¿ya? El modelo conceptual permite este acercamiento al modelo de negocio, en este caso de un colegio, de una escuela, y por lo tanto permite que ciertos elementos puedan diagramarse de esta manera, porque es una comprensión del modelo de negocio en relación a la base de datos, en relación a la estructura de la base de datos, que es lo que queremos nosotros construir. Para conocer otros propósitos, procesos y otros, tenemos que tener otro tipo de diagramas, pero como estamos enfocados en, en el diseño de la base de datos, nosotros estamos en esta fase previa, que es la fase de análisis. Y en la fase de análisis intentamos entender los requerimientos del proyecto, pero a la luz, ¿no es cierto?, del modelo de negocio. Hoy día eso es muy relevante para construir aplicaciones de software, ya que no es solo lo que piensa el equipo de desarrollo lo que importa, más bien importa lo que las personas que trabajan en un modelo determinado o que participan en un modelo determinado tienen que decir con relación a la estructura o a cómo se mueven los datos. ¿De acuerdo? Bien, pero hay muchas otras cosas que este modelo puede tener complementado y que es necesario que nosotros, en virtud del conocimiento que tengamos, podamos desarrollar. ¿Ya? Eh, y aquí yo tengo esta PPT que construí y la tengo de esta manera. Nosotros estábamos hablando de los relacionamientos o de las interrelaciones, que son, como dijimos, asociaciones, una explicación de cómo se asocian una o más entidades. Y tenemos interrelaciones fuertes, interrelaciones débiles y tenemos interrelaciones asociativas que son otro tipo de interrelaciones que después, digamos, en el modelo lógico pueden transformarse en entidades también, ¿ya? Pero eso vamos a ir viéndolo paso a paso. Bueno, vamos a ver entonces el grado de las interrelaciones, que ya lo comentamos en el video anterior, pero nunca está de más volver a repetirlo. Tenemos las interrelaciones cuando participan dos entidades, las llamamos de grado 2 o binaria. Cuando participan tres, se conocen como grado 3 o ternaria. Cuando participan más de tres entidades, ¿no es cierto?, les llamamos n-áreas. Podríamos también a las grado 3 llamarlas n-área también, por supuesto, grado n o n-áreas, que son muchas entidades participando en una interrelación. Y las recursivas son aquellas que se llaman a sí mismo, ¿ya? Una entidad recursiva se asocia consigo mismo. Por ejemplo, lo que mencionábamos en el video anterior, en que una entidad podría asociarse a través de dos roles. Por ejemplo, hombre y mujer se relacionan con una entidad a sí mismo que sería persona, ¿verdad? Persona, ambos roles pertenecen a una misma entidad. Y entonces a eso le llamamos interrelación
recursiva. El concepto de recursivo siempre se usa para una autollamada, ¿ya? Para una referencia a sí mismo. También se usa en funciones y en otros elementos que participan de la construcción de un sistema de información o informático, ¿ya? Bueno, entonces, luego que sabemos esto, convengamos en entender ahora el concepto de conectividad o cardinalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que es la cardinalidad o la conectividad? Técnicamente se expresa, ¿no es cierto?, como un tipo de correspondencia establecida entre las ocurrencias de entidades asociadas con la interrelación. En el fondo, para poder un poquito entender mejor esta expresión, esta definición, es que nosotros diremos que una instancia de estudiante, cuántas veces se relaciona con una escuela, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos decir de la siguiente manera: un estudiante estudia en una escuela, ¿cierto? Estudia en una escuela, salvo que se trate de cosas totalmente distintas, podría estudiar en más de una escuela, pero en general un estudiante de primaria, de secundaria, incluso a nivel universitario, estudia en un lugar, ¿no es cierto?, en una escuela. Sin embargo, una escuela puede tener varios estudiantes, ¿ya? En el modelo entidad-relación, nosotros no precisamos la cantidad cuando es más de uno. Así que podemos entender lo siguiente, que hay una conectividad uno a uno cuando un elemento de una entidad se interrelacionará con un elemento de la otra entidad asociada. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de entidad de un modelo, ¿no es cierto?, uno a uno, de una cardinalidad uno a uno. Vamos a ver, miren, tenemos acá, por ejemplo, este es un ejemplo bastante, para mi gusto, clásico. Vamos a decir ciudad o comuna, ¿cierto?, porque la ciudad es un concepto como más filosófico, que esté relacionado con una municipalidad o municipio, ¿ya? En Chile, por ejemplo, una comuna, que es una descripción geopolítica de un territorio que tiene límites, es representado por una municipalidad, y nosotros podríamos tener acá no una interrelación débil, sino una interrelación fuerte. Vamos a colocarla acá y vamos a decir que representada, ¿cierto? Es representada. Y entonces este elemento, nosotros al tenerlo acá, entonces decimos que una comuna es representada por la municipalidad, y la municipalidad representa a una comuna. Y la pregunta es, ¿a cuántas comunas representa una municipalidad? Solo una, ¿verdad? Entonces colocamos 1 acá. Ya, 1. Entonces, una comuna, ¿cuántas municipalidades tiene? Bueno, nosotros podríamos concluir de manera, por el conocimiento que tenemos, que es solo a una. ¿Ya? Entonces, una comuna es representada por una municipalidad, y una municipalidad representa a una comuna. Escrito de otra manera, esto sería 1 es a 1. Para los que saben o recuerdan algo de matemáticas, esto se llamaría razón, ¿verdad? Un elemento de esta entidad es representado o se relaciona o interrelaciona con un solo elemento de municipalidad. Suponiendo que acá tengamos una lista de comunas, todas las comunas que pueden haber en un país, y acá tengamos una representación o una lista de todas las municipalidades, diremos que una comuna, por ejemplo, la comuna de Santiago, la comuna de Temuco, estoy hablando de ciudades de Chile, es representada por una municipalidad, ¿cierto? Ilustre Municipalidad de Santiago, Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Entonces todos entendemos que esa municipalidad, que es un órgano político, ¿no es cierto?, que tiene un alcalde o alcaldesa, que tiene servidores públicos trabajando, representa a una comuna, a los habitantes de esa comuna desde el punto de vista social, político, educacional, etcétera. Todas las funcionalidades que la autoridad posee de acuerdo, ¿no es cierto?, a las leyes de un país. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Bien, si tienen dudas, pueden hacerme llegar la consulta a través de un mensaje en el canal o escribirme directamente a contacto@profesorgaldames.cl, ¿vale? Ahora hablemos de la conectividad uno a muchos. El N es una representación del muchos. En el modelo conceptual, nosotros no nos aventuramos a explicar un número superior a 1. Sino que puede ser 2 o 3 o 20 o 100 o 1000 si quieren, 1.000.000, 10 millones, los valores que ustedes quieran. Todo eso es representado por n, es decir, es un valor superior a 1, ¿verdad? Y que es, ¿no es cierto?, representa a n, que es como decir desconocido. Son muchos, pero no sabemos a cuántos puede llegar. Y eso es por una razón muy sencilla. Es porque el modelo entidad-relación, los modelos relacionales, no tienen un límite en cuanto a cantidad de datos. No lo tienen. Podemos guardar millones de datos en un modelo, en una base de datos, y la forma en que estén esos datos relacionados con otros, los vamos a ir representando según sea la ocasión. Estamos hablando, por si acaso, seguimos hablando del modelo conceptual, ¿ya? Todo lo que estoy diciendo corresponde al modelo conceptual. Entonces, en el modelo conceptual, decimos que un elemento de una entidad se interrelacionará con más de un elemento de la otra entidad. ¿Cómo representamos eso en el modelo conceptual? Por ejemplo, la comuna puede pertenecer a una región, ¿verdad? Vamos a hacer esta entidad. Son entidades fuertes, ¿ya? Porque su clave, su atributo clave, sirve para representarlo sin necesidad de más ayuda, podríamos decir, si tuviéramos que usar una frase un poquito más coloquial. Entonces, en Chile, las regiones del país, ¿ya? Aquí voy a colocar la primera letra en mayúscula porque esto es diseño orientado a objetos también. Una comuna, ¿ya?, pertenece a una región. Por lo tanto, ¿cuál sería la interrelacionalidad? Ahí sería pertenece, por ejemplo. Pertenece. Entonces colocamos las líneas que unen a ambas. Y aquí recuerden que en general los diagramas se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿ya? Esto es importante de entender, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, cuando yo coloco un 1 acá, se entiende fácilmente cuál es la cardinalidad. Si la coloco así, también. Pero cuando yo coloco la cardinalidad aquí, podría a las personas más inexpertas, podríamos decir, confundirlos porque no saben cuál es n y cuál es 1. Pero antes de colocar, vamos a analizar. Una comuna, ¿cierto?, pertenece a una región, ¿verdad? No hay otra manera de interpretarlo. Una comuna no pertenece a varias regiones, por lo menos en Chile, ¿ya? Está claramente establecido. Pero una región contiene, podríamos decir, a varias comunas. Y entonces nosotros, ¿cómo establecemos un valor superior a 1? Con una n, ¿ya? Entonces, muchas comunas pertenecen a una región y una región representa, contiene o como ustedes quieren decir, ¿no es cierto?, representa a muchas comunas. Si yo coloco, por ejemplo, n a 1, probablemente, si yo sé cómo se leen los diagramas, no voy a tener problemas si esto no existiera. Pero si lo coloco 1 a n, ya me entra en problemas, ¿verdad? Porque si yo leo de arriba para abajo, esto podría yo considerarlo malo, ¿ya? Entonces, para evitar esa ambigüedad,
sería bueno que nosotros cuando leamos de arriba abajo, cuando estemos escribiendo esto así, pudiéramos colocarlo de esta manera para que no quede ninguna duda acerca de quién representa al n y quién representa al 1 en esta cardinalidad, ¿ya? Entonces la cardinalidad es de 1 a n o de n a 1, ¿cierto? Y en el modelo lo expresamos de esta manera. Y esto es por comodidad. Van a encontrar ustedes otros diagramas que los hacen aquí, pero como les digo, la interpretación va a depender del grado de conocimiento de lectura de los diagramas. Recuerden, los diagramas se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, prácticamente todos los diagramas, especialmente los que son UML, ¿ya? Bien, y tenemos la conectividad 1 a muchos, o la cardinalidad 1 a muchos, o sea, muchos a muchos. ¿Qué significa esto? Que un elemento de una entidad puede interrelacionarse con más de un elemento de la otra entidad y viceversa, ¿ya? Viceversa. Y aquí yo quiero hacer aquí nuevamente un ejemplo, tomando de nuevo el colegio. Un estudiante, aquí por ejemplo, si tuviéramos que cardinalizarlo de alguna manera, diríamos que un estudiante estudia, ¿cierto? O está matriculado, si ustedes quieren, en un colegio o en una escuela. Pero en la escuela estudian varios estudiantes, muchos, no sabemos cuántos, pero son más que uno, salvo que sea una escuelita rural, ¿verdad? Que eso ya es otra realidad. Entonces, un estudiante estudia en una escuela, pero la escuela, en ella estudian muchos estudiantes. Pero aquí podríamos hacer otra cardinalidad aquí, ¿ya? Donde, por ejemplo, tuviésemos una entidad asignatura o ramo o módulo, como queramos. Normalmente en los colegios se usa el término asignatura. Entonces, nosotros vamos a decir que un estudiante cursa varias asignaturas, pero una asignatura también tiene varios estudiantes. Y ahí, en este caso, tenemos una interrelación de muchos a muchos. Vamos a usar la palabra cursa ya como una manera de poder identificar esta, digamos, esta relación, esta interrelación, que es el concepto técnico que se usa. Y aquí ustedes no hay problema si colocan N a M, que es la forma M, se usa para no decir N a N, ¿ya? Para darle un significado claramente definido. El N a M es lo mismo que decir muchos a muchos. En el modelo conceptual, ustedes pueden expresar de esta manera las cardinalidades muchos a muchos. Más adelante, cuando hagamos el modelo lógico, vamos a ver que algunas cosas de este modelo van a cambiar, ¿ya? Van a cambiar y lo vamos a explicar en su momento para que quede claramente establecido. Bien, entonces decimos que un estudiante, un elemento de, si tuviéramos aquí una lista de estudiantes, un estudiante cualquiera, Juan Pérez, ¿cierto? Famoso Juan Pérez, puede estudiar o cursar el ramo o asignatura, por ejemplo, de matemáticas, ¿cierto? Juan Pérez estudia matemáticas, ¿ya? Pero matemáticas también tiene más estudiantes además de Juan Pérez, ¿no? En un curso, en la primera, la secundaria, cuando los ramos son obligatorios, ¿verdad? Estos ramos pueden ser cursados por varios estudiantes, todos los de un curso, ¿verdad? Según el grado que tienen en el colegio, si es de primero básico, etcétera, etcétera. Ya no me voy a meter demasiado ahí. Entonces, de eso hablamos nosotros cuando hablamos de cardinalidad de uno o de muchos a muchos, ¿ya? Bueno, podemos establecer más elementos, por ejemplo, una interrelación también puede tener atributos, ¿ya? Puede tener, por ejemplo, aquí podríamos hacer una entidad clase, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir que
en vez de cursa, podríamos decir, hay una clase, ¿cierto? ¿Ya? Y esta clase podría tener fecha y hora. Y nosotros podríamos perfectamente agregarle aquí un atributo, ¿ya? De este tipo. No, no clave, sino que un atributo normal. A ver, déjenme ver. Ahí. Un atributo normal que le podemos poner fecha, hora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente ustedes saben muy bien que las salas, cada curso tiene una sala, pero si esto fuera un modelo de, a lo mejor de un liceo, hay liceos, por ejemplo, que se comportan como en la universidad, donde uno va a ciertas salas, por ejemplo, la sala de matemática o la sala de ciencias o la sala o laboratorio de computación. No hay un laboratorio por cada curso, sino que, por ejemplo, en un colegio importante pueden haber más de uno, pero no lo suficiente como para cubrir todos los cursos. Entonces, si yo tengo la asignatura de computación, para poder usar el laboratorio, ¿qué es lo que hacen los colegios? Construyen un horario, ¿no? Un horario que está justamente por la fecha y la hora, el día también. Entonces, eh, esto podría transformarse en una entidad asociativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría pasar de una simple interrelación a una, eh, a una entidad propia que tenga sus propios atributos, ¿ya? Y sus propios elementos. Sin embargo, va a ser débil porque la clase va a depender justamente del número de estudiantes y de la asignatura y otros elementos como los profesores, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O sea, hay elementos un poco más complejos dependiendo del modelo de negocio que nosotros estemos abordando. Lo que sí importa y mucho es que ustedes y yo, por supuesto, tengamos una comprensión lo más cercana posible del modelo de negocio. Porque si nosotros no lo comprendemos fehacientemente, corremos el riesgo de hacer un modelo que no se ajusta a las necesidades de nuestros usuarios o clientes, ¿ya? Entonces, cuando las empresas, llámense como se llamen, o el giro que tengan, acuden a nosotros para hacer un sistema de información, ellos quieren que todos los procesos de negocio que ocurren en esa organización, de acuerdo al giro que tienen, ¿verdad?, se correspondan con lo que el sistema va a poder desempeñar. Si nosotros no logramos esa comprensión, vamos a tener un sistema, una especie de sistema trunco, que no va a cumplir las expectativas de los usuarios, y cuando los usuarios no ven cumplidas sus expectativas, ellos buscan alternativas, ¿ya? Y por eso que a veces los vemos usando sistemas para los cuales no fueron creados. Por ejemplo, la gente que usa la planilla Excel para guardar datos o para gestionar información. No digo que Excel no sirva para eso, sino que básicamente no están orientados a construirse en Excel sistemas de información, pero la gente lo usa porque no encuentra otras alternativas, porque no ha adquirido un sistema para ello, o simplemente porque el sistema que existe no está completo, no cumple todas las expectativas de los usuarios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener una comprensión cercana o lo más cercana, ojalá exacta, del modelo de negocio? No tenemos que ser gurúes, ya no tenemos que ir a Francia, como decía alguien por ahí, para estudiar eso. Es cuestión de preguntar a las personas que corresponda, no solo al director del colegio, si es que estamos haciendo un sistema de un colegio, sino también a los profesores, a las personas que trabajan en la administración, secretaria, académica, UTP, o cualquier persona que tenga y que participe activamente en el modelo de negocio, ¿ya? Incluso el portero, incluso los inspectores auxiliares, incluso aquellas personas que a nosotros nos pueden parecer como que no tienen importancia, porque a veces ellos, aunque no meten mano en el sistema, pueden tener ideas. No sé, si tú hablas, por ejemplo, de cómo controlar la asistencia al colegio de los niños en un sistema digital. Bueno, el que sabe a qué hora entra es la persona que está en la puerta, el que sabe cómo entran, el que sabe qué ocurre en el patio, etcétera. No sé, incluso hasta en la entrada de la sala puede saber más el portero que el propio director del colegio, ¿ya?
quizás suene exagerado lo que digo, pero es una forma de explicar que todas las personas que participan en algún grado en un sistema de información constituyen herramientas de información importantes para construir las aplicaciones. ¿Ya? Espero que esto les ayude, les sirva para que cada vez puedan comprender. Ahora, esto con el tiempo ya verán que se vuelve cada vez más natural. Los ingenieros de software o desarrolladores cada vez utilizan menos el modelo conceptual, salvo cuando es muy complejo, y usan más el modelo físico. Pero eso es solo cuando tenemos comprensión completa de las herramientas que estamos usando. ¿Qué viene a continuación? Vamos a estudiar en el próximo video cuáles son los elementos que extienden el modelo. Por ejemplo, la generalización y la especialización. Así que quiero invitarles para que se suscriban a mi canal, agradeciéndoles siempre su apoyo, su compromiso, y espero que todo este material les pueda servir para que sigan adelante en su formación y en su aprendizaje. Muchas gracias por estar siempre conectado. Nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien. Chao, chao.